Nicodemo y José de Arimatea. Este estudio está escrito originalmente en español, ha sido traducido a otros idiomas de manera automática con el Word. Pido disculpas por los errores ortográficos, o por otros. Aprovechando la oportunidad de los pasados días de lo que se llama, en la cristiandad, la Semana Santa, en la cual todos los cristianos recordamos aquellos hechos trascendentales que cambiaron para siempre la historia de la civilización, y la de millones de personas en todo el orbe, desde hace 2000 años, quiero aportar algunos datos de enorme interés sobre dos personajes citados en los Evangelios, que han pasado muy desapercibidos, pero que fueron de vital importancia en la muerte de Cristo. Deseo hablar sobre Nicodemo y José de Arimatea. Esta narrativa es la base de uno de mis mensajes. Al leer una y otra vez los hechos acaecidos sobre la muerte de Jesús, su entierro, y su posterior resurrección, es necesario y vital que conozcamos cómo eran las costumbres protocolarias que se describen en los Evangelios, profundamente judías de la época. Sin eso, se nos hace un poco más difícil entender lo que allí sucedió. No voy a entrar en todos los detalles de ese hecho trascendental, pero sí quiero hablar sobre estos personajes de gran relevancia. Personajes que después de la resurrección pasan al olvido por completo, dejan de ser citados, y de los que desconocemos qué sucedió con ellos, excepto Nicodemo. En el caso del primero, hay una fuente digna de estudio, y es el Talmud judío, que voy a citar y a exponer. Sobre José de Arimatea, nos centraremos solo en los Evangelios, pues de él nada se sabe una vez que Cristo fue levantado de entre los muertos. Aún así, los datos citados en la Biblia son suficientes. En primer lugar, animo a todos los lectores y estudiosos de las Sagradas Escrituras, que lean los siguientes versículos en los que se citan a los dos. Nicodemo. Aparece en Juan 3, Juan 7 y Juan 19. Estas tres intervenciones suyas son de enorme importancia. Veremos de igual manera la aportación que hace el Talmud judío respecto de este gran personaje. José de Arimatea. Juan 19, Marcos 15, Lucas 23, Mateo 27. 1 sobre Nicodemo. En primer lugar, analicemos el significado etimológico del nombre Nicodemo. Será básico para entender. Griego igual a Nicodemos igual a Nike igual a victoria y demos igual a pueblo. Hebreo igual a Nakdimon derivado a su vez del hebreo Katz igual a el sol se puso o abrirse paso, el sol entre las nubes. Ambos significados nos interesan, por lo que relataré después. Ese gran hombre, maestro en Israel, y gran teólogo creyente judío, tuvo la humildad de entrevistarse, aunque en secreto con Jesús, él estaba buscando respuestas y las obtuvo. En el Evangelio de Juan, hay una intervención decisiva de Nicodemo, en el capítulo 3. Es necesario que quien lea este artículo, conozca muy bien lo que allí sucedió. Dice, que siendo de noche, este hombre sabio, dice que era principal entre los judíos. Nada más comenzar su entrevista con Jesús, le dice, Maestro, sabemos, que has venido de Dios, es decir, le habla en plural, sabemos. ¿Quiénes sabían que Cristo había venido de Dios? Nicodemo habla allí en nombre de algún grupo más amplio, posiblemente farisaico. Es decir, había más de uno de ellos que estaban convencidos de que Jesús había venido enviado de Dios. No era él el único. Juan 12 y 42. Aunque eran muy pocos y lo hicieron en privado. La conversación entre Nicodemo y el Señor es de alto voltaje, pero llena de respeto e incluso de cierta admiración o reconocimiento. Parece que no hubo mucho diálogo inicial, pero sí lo hubo. Al evangelista Juan solo le interesó lo más sustancial e importante. Cuando el fariseo confiesa su reconocimiento hacia Cristo, este entra de pleno con una frase contundente que haría temblar toda la teología judía de Nicodemo: hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Esta afirmación es la columna vertebral de la conversión, nacer de nuevo.
En este momento dos hombres significativos están desarrollando un diálogo fundamental, que marcaría para siempre el mensaje central de conversión, que va a iluminar para todos los siglos a millones de personas. La respuesta de Nicodemo es enormemente sincera, sencilla y llena de interés. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la respuesta, que todos conocemos, de Jesús es absolutamente revolucionaria: eres tú maestro de Israel, y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? De igual manera Jesús también le habla en plural, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cristo le reconoce como maestro en Israel, pero lo coloca ante una gran dificultad: eres tú maestro en Israel y no conoces estas cosas. Es decir, le reprocha amablemente, que conociendo literalmente a la ley y los profetas judíos, no haya entendido su espiritualidad. Es decir, este diálogo es el choque más rotundo entre la práctica del conocimiento de la teología fría, y la maravillosa experiencia de conocer la espiritualidad del mensaje de Dios. La práctica de la religión vacía de Dios, el legalismo y la práctica de haber nacido de nuevo, bajo la acción del nuevo nacimiento. Jesús no le está criticando, ni humillando, solo le está confrontando. Necesita que Nicodemo entienda que lo más importante es ser nacido de nuevo. Es muy seguro que conociera la fama de Nicodemo, que por cierto, era buena. Sabía que tenía delante de él a un hombre piadoso, creyente, lo que se dice, una buena persona, pero le hacía falta algo: subir un escaño más en su conocimiento teológico, es decir, dar un paso más, la humildad ante Dios, reconociendo que todos sus conocimientos tenían que quedar atrás y dar ese paso decisivo, su conversión. Y parece que resultó, según sus intervenciones a favor de Jesús. La gran frase es demasiado contundente y demoledora para un sabio de Israel. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Nicodemo, siendo principal entre los judíos, vino de noche, para entrevistarse con Jesús. Él tenía que tomar una decisión y decidió investigar entrevistándose con el Maestro. Siendo principal entre los judíos, que temía. Su situación era muy comprometida. Pertenecía al Sanedrín, es decir, a la élite político-religiosa más importante del pueblo judío. Y Jesús no era especialmente admirado entre ellos, por sus confrontaciones con los fariseos. Nicodemo dice: nadie hace las señales que tú haces, si Dios no está con él. Fueron los milagros los que les convencieron, no solo a él sino de igual manera, a otros más desconocidos. Seguramente este grupo tenía una lucha feroz dentro de sus corazones: por un lado, el ser miembros del Sanedrín y o fariseos respetados, y por otro el reconocer que un rabí cualquiera, que además no era fariseo, hacía lo que hacía, y predicaba como predicaba, y es muy posible que en lo más profundo de su alma, Nicodemo debió de creer por fin que ese maestro sencillo era el Mesías por tanto tiempo esperado, o se movía en un mar de grandes dudas al respecto, hasta que la muerte de Jesús le terminó por convencer, y veremos por qué. Más adelante, será Nicodemo quien intervenga como defensor legal ante los fariseos y sacerdotes a favor de Jesús. Conviene leer detenidamente lo que se describe en Juan 7, todo el capítulo completo, porque allí se relata un gran jaleo popular y religioso, con mucho desconocimiento de los fariseos e incluso mentiras. Juan 7, 50 a 52, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta mentira. Jonás y Nahum nacieron en Galilea.
Aquí ya se reconoce a Nicodemo como seguidor de Jesús. La conversación con Cristo obtuvo resultados positivos en su ánimo. Posteriormente, la participación de Nicodemo en el entierro de Jesús es de lo más sorprendente, y revelará por sí sola, cuál era la convicción personal de este gran personaje judío. Cuando el Señor fue enterrado, recordemos en la tumba de José de Arimatea, Nicodemo intervino con 100 libras de aloe y mirra, para embalsamar al cuerpo de Jesús, es decir, alrededor de 45 kilos. Eso era una enorme fortuna, absolutamente desproporcionada, digna solo del entierro de un rey. En aquella época, tanto la mirra como el aloe, había que exportarlo, porque venía de muy lejos, y era pura. Con este gesto, Nicodemo estaba reconociendo a Cristo como rey. Su valor económico equivalía a toda la vida laboral de muchos trabajadores. ¿Cuánto costaban los 34 kilos de mirra y aloe para embalsamar a Cristo? El aloe era de importación, procedía de lo que hoy es India. Ya entonces era un gasto costoso o extravagante, digno de un rey. El valor de ello, a dólares actuales, es de 200,000 dólares, o 174,000 euros de hoy. Ni siquiera ahora emplearíamos una fortuna así para hacer un embalsamiento, por muy rey que sea el difunto. Lo que Nicodemo invirtió en embalsamar el cuerpo de Cristo, equivalía al sueldo de un trabajador durante 100 años. A partir de esos hechos, Nicodemo ya no es citado en el Nuevo Testamento. Todo lo que de él se conoce es del Talmud judío, y allí voy ahora. Voy a proponeros construir una frase usando los dos significados de Nicodemo, el griego y el hebreo, de manera que nos dará una ilustración del mensaje que podemos recibir gracias a él. Sería esta más o menos. Cuando el sol se puso la victoria del pueblo, se abrió paso. Explicación. Cuando sentimos que nuestro ánimo está mal, es como si el sol se oscurece, se pone, es ocultado, ya no hay luz, ni calor suficiente. Cuando recuperamos las fuerzas, y el ánimo, es como si el sol volviera a iluminarnos con su luz y su calor. A causa del pecado humano y de la situación de Israel en ese momento, el sentimiento nacional era de derrota, es decir, sentían que el sol se puso sobre ellos, pero con el ministerio de Cristo, que es la victoria del pueblo, el sol se abrió paso de nuevo. La acción de Nicodemo es altamente interesante para nuestra vida espiritual. Alguien que lo tenía todo, prestigio, bondad sin duda, maestría, riquezas, se sentía que todo eso de nada le valía si no hablaba con Jesús. Él quería investigar más, y lo averiguó, por tanto, dejando atrás todo ese prestigio, durante unos minutos, se presentó como un sediento de respuestas. Es decir, se humilló ante Jesús, para después salir renovado de esa entrevista. Cristo es la victoria de su pueblo, de todos nosotros, y el sol se abrió de nuevo para todos con la frase capital, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién era Nicodemo en el Talmud judío? Su nombre hebreo, Nakdimon ben Gurión, es decir, hijo de Gurión. Este Nicodemo, aparece citado en el Talmud, con el nombre de Buni o Bunai, adquiriendo el de Nakdimon, debido a la respuesta milagrosa a sus oraciones, en la que el sol se abrió paso entre las nubes. Tenía, según este texto judío, una riqueza legendaria, siendo uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Con su fortuna se podía alimentar a toda la ciudad a lo largo de un gran asedio militar. Según las historias talmúdicas, cuando salía de su casa para ir a estudiar se extendían alfombras de lana fina, bajo sus pies que luego se entregaban a los más pobres. Hacía muchas obras de caridad. El milagro del sol con Nicodemo. Según el Talmud judío escrito entre el siglo III y el IV, hubo una época en la que hubo mucha sequía, y los peregrinos que acudían a Jerusalén podrían pasar mucha sed. El problema era grave, y para solucionarlo, se hizo una reunión con Nicodemo, al cual se le expuso la situación.
Nicodemo tenía un conocido o amigo romano que había excavado muchos pozos, pero ninguno de ellos tenía agua de lluvia. Le pidió que le cediera 12 pozos, exponiéndole la situación. El romano, conocedor de la sequía, se los cedió a cambio de un compromiso con el judío, que consistía en que Nicodemo le ofreció una importantísima cantidad de dinero, si tal día llegado, los pozos carecían de agua. El romano pensó en hacerse millonario, pues sabía que la sequía era muy dura. Llegó el día conveniado, y no llovía. El romano creyó que ya podía disponer de esa enorme cantidad de dinero, pues sabía que Nicodemo era hombre cumplidor. Aquel día, al final, vinieron las nubes, y el judío oró intensamente. En efecto llovió copiosamente, los pozos se llenaron y el romano perdió su compromiso. Ese día el sol se puso, pero volvió a brillar, tras la lluvia. Ese hecho le dio el nombre a Nicodemo, ya que deriva del hebreo nakdimón, que a su vez deriva de la palabra kads, el sol se puso. El Señor respondió para que los peregrinos pudieran beber. Le había ofrecido al romano la fabulosa cifra 72.000 dinares de plata, si los pozos no se llenaban de agua, 12 pozos, 200.000 euros aproximadamente de hoy, $230.000 USA. Esa era la condición. Fue un gran opositor contra los celotes judíos, partidarios de rebelarse contra Roma. Intervino en negociaciones con el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano. Eso le costó que los celotes judíos le destruyeran las provisiones que él y sus amigos habían acumulado para los peregrinos. Murió en la pobreza. El milagro de los pozos no está registrado en la Biblia, pero es muy probable, y técnicamente posible que tal sucediera como lo cuenta el Talmud, como respuesta a las oraciones de Nicodemo. Es decir, tal milagro cuenta con todas las posibilidades de haber sido real, y si hay que buscarle algún sustento teológico bíblico, lo tiene. Amor por los peregrinos que van a orar, y por sus necesidades de agua. Petición de una reserva de 12 pozos al propietario. Compromiso de darle todo ese dinero si no se cumplía dicho milagro, es decir, de arruinarse si fuera necesario. Respuesta de Dios en el último día, es decir, confianza absoluta en Dios, y en la oración. Símbolo interesante aportado por el Talmud, 12 pozos, número simbólico tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles con Cristo, 12 puertas la Nueva Jerusalén. 12 pozos los del supuesto milagro del Talmud, 12,12,12. Es posible que este milagro sucediera antes de que Nicodemo conociera a Jesús en esa famosa entrevista relatada en Juan 3, porque allí ya se le cita con este nombre. Si el milagro hubiera acaecido después, el Evangelio lo hubiera llamado Buni, porque el mismo Talmud judío, escrito entre los siglos 3 y 4 DC, menciona a Jesús y a 5 de sus supuestos discípulos, Mattai, Naakai, Netzar, Buni y Toda. Mattai, Mateo, considerado una deformación del nombre del apóstol Mateo. El Talmud lo acusa como un poseedor de transgresión, Baal Avirá. En la opinión de los fariseos enemigos de Jesús, no sería de extrañar que así trataran a Mateo, dado que los primeros capítulos de su Evangelio son destacables por las palabras de Jesús: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es decir, Jesús desmonta toda la tradición hecha sobre la palabra de Dios dada en lo que nosotros conocemos por Antiguo Testamento. Allí en Mateo son constantes los enfrentamientos con los fariseos, aunque también lo son en el resto de los evangelios. Buni, discípulo mencionado en la tradición talmúdica. Este es Nicodemo de Juan 3. Naakai, Lucas. Algunos académicos sugieren que es una referencia a Lucas, pero es mínima la posibilidad. Quizá podría ser cualquier discípulo desconocido de los 120, citados sin nombre en el libro de los Hechos, en los Evangelios, o en del grupo de los 500 a los que se apareció Jesús, según Pablo. Netzar, su nombre se relaciona con la palabra hebrea Nodrim, cristianos / nazarenos,
vinculando su nombre a la raíz de Nazareno. Aquí, con este concepto, se incluiría a todos los discípulos y apóstoles de Cristo. Toda discípulo mencionado en la tradición talmúdica. Pudiera ser Onaceinial, o Judas Tadeo, pero no es nada seguro. Debo aclarar que nosotros no nos guiamos por el Talmud, seguimos solo el canon bíblico estricto, pero cito al Talmud, por ser un registro judío de alto interés para la investigación. José de Arimatea. Respecto a este personaje contamos solo con lo que se dice de él, en los Evangelios. Nicodemo, al menos es muy citado en el Talmud, pero José de Arimatea, aun siendo muy importante, no aparece en ningún texto judío. Era un hombre rico, e influyente. Tenía una tumba excavada en la roca, de su propiedad, eso revela el alto nivel económico del que disponía y su estatus social e influencia. En Mateo 27 a 57 se dice que vino un hombre rico de Arimatea que también había sido discípulo de Jesús. Es decir, al parecer no estaba en Jerusalén, cuando enjuiciaron a Cristo y lo condenaron, parece que estaba en el pueblo de Arimatea, cerca de Jerusalén. Al enterarse de la condena y de la muerte, vino desde allí, para hacerse cargo del cuerpo de Cristo. No había tiempo, empezaba el Sabbat judío. Quizá vino muy rápido. En Marcos 15 a 43, se dice que entró osadamente ante Pilato, es decir, ni siquiera pidió audiencia, quizá por la falta de tiempo, y solicitó el cuerpo del Señor. En Lucas 23 a 50 se dice que era bueno y justo, y esperaba el reino de Dios. Él no consintió en la injusticia que se cometió con Cristo. Quizá por eso, es posible que como protesta se marchara unas horas a Arimatea, a 32 kilómetros de Jerusalén, regresando con rapidez al conocer la terrible sentencia. Si no hubiera sido por José, el cadáver de Jesús no hubiera tenido un entierro digno, incluso corría el riesgo de ser expuesto, por haber sido acusado como rey de los judíos. De este personaje decisivo, nada se sabe después de todos estos hechos. Nicodemo, José de Arimatea, Hechos de los Apóstoles, Pablo. En el Nuevo Testamento, excepto en los Evangelios, tanto Nicodemo como José de Arimatea son solo citados en los Evangelios. Nada se sabe de ellos en el resto de textos. No en ese sentido, es imposible saber qué fue de los dos, excepto en el caso de Nicodemo, gracias al Talmud. José de Arimatea desaparece por completo del registro documental histórico. Sobre este último, todo lo que se diga de él, tras la muerte de Cristo, es pura conjetura e invención posterior, sin base de ningún tipo. Ahora bien, solo propongo algunas posibilidades, pero no puedo aportar pruebas de las mismas. De cualquier manera, la exposición de estas posibilidades no afecta para nada al resto del Nuevo Testamento. Se pregunta qué fue de ambos entre la resurrección y la ascensión a los cielos. Nada se sabe, pero se puede suponer que pudieron ser testigos, insertados en el grupo de los 120 discípulos o incluso en el de los 500 citados por Pablo que vieron a Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 6, Hechos 1 a 15. Es una gran posibilidad de que estos dos personajes también estuvieran allí. Se pregunta, ¿por qué no estaban entre los 12 el día de Pentecostés? En Hechos 1 a 15 se dice que eran entre todos 120 discípulos, contando con los 12 apóstoles. Incluso se cita a María, la madre de Jesús, y a otras mujeres. La posibilidad de que también estuvieran allí Nicodemo y José de Arimatea es desconocida, pero podrían haber estado perfectamente, no identificados con sus nombres propios. Ahora bien, eran fariseos notables en Israel y aun siendo muy importante su labor con el cuerpo yacente de Cristo, seguramente estarían en el templo colaborando con la enorme peregrinación del Shavuot judío descrito. Venían peregrinos de todo el Imperio Romano, y es muy probable que ambos líderes, aun con el corazón en la asamblea apostólica, debieron estar organizando todo ese enorme gentío venido para la celebración.
Es una posible conjetura, que aun sin base documental cabe dentro de la lógica. En el desarrollo de los hechos que se relatan a lo largo del libro de los Hechos, tampoco aparecen, pero pudiera ser que de una manera o de otra ejercieran alguna labor a favor de la comunidad naciente. Sin duda, el relato del estruendo espiritual que se produjo en Hechos 2, y sus consecuencias con la conversión masiva de 3.000 personas, debió de llegar a sus oídos, aunque no quedaran con los apóstoles ni con el grupo de los 120. Puede ser que tuvieran algo que ver, con el grupo de fariseos conversos a Cristo, que se relata en Hechos 15, 5, cuando dice, algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, si bien es cierto, que el mismo Lucas, autor del Evangelio donde se cita a José de Arimatea siendo una persona muy importante que ayudó en el entierro del Señor, aquí no le cita, si es que estuvo formando parte de ese grupo de fariseos. Es posible que José no estuviera en esos días, si es que aún vivía. Podría haber fallecido por causas desconocidas. En el caso de Nicodemo, más de lo mismo. Ahora bien, es interesante saber que tanto él como Saulo de Tarso coincidieron en el tiempo con toda posibilidad, tras la muerte y resurrección de Jesús. Esta coincidencia no obliga a creer que se conocieran o no. Nada se sabe, es posible que sí. Nicodemo, hombre muy rico y una autoridad religiosa, miembro del Sanedrín, al igual que José de Arimatea, parece que había estudiado en la escuela de Hillel o en la de Shammai. Dos grandes figuras del judaísmo, y aún hoy muy importantes. Saulo de Tarso, era discípulo de Gamaliel, quien a su vez aprendió de Hillel. En ese mundillo del grupo fariseo, es probable que Saulo pudiera haber coincidido, incluso conocido y hablado con Nicodemo en algún momento, antes de su conversión en Damasco. Es bastante más que probable que al menos Saulo supiera de la existencia de Nicodemo, pero al ser este opositor, es decir, discípulo de Cristo, aunque oculto, y dado el enorme fanatismo de Saulo, seguramente no tuvo ningún tipo de amistad, o bien Nicodemo, altamente diplomático, jamás se enfrentó a Saulo. Eran dos pesos pesados de la teología judía, y por tanto, el pensar que ambos se conocieron, e incluso hablaron, no es nada desdeñable. Gamaliel, también fundamental en algún momento a lo largo de la vida de Cristo, era moderado. Nicodemo también, y es seguro que los dos se conocieron. Saulo, aunque radical, era discípulo de Gamaliel, entonces, la coincidencia de probabilidades es altísima. Se desconocen las causas del por qué José de Arimatea no fuera citado en el Talmud, y si lo sea Nicodemo. Pudiera ser a causa de su abierto enconamiento contra la injusticia del Sanedrín al condenar a Jesús. Quizá Nicodemo estuvo de su lado, pero la voz opositora fue la de José. Es posible que el judaísmo borrara totalmente su memoria aun manteniendo la de Nicodemo a causa de su prestigio, y por los relatos talmúdicos que hablan sobre él. No obstante, tanto José como Nicodemo, amigos y compañeros, temerosos de Dios, y discípulos ocultos de Cristo, lo dieron todo por cuidar al cuerpo del Maestro. Ellos están hoy en el reino de Dios, hayan estado o no con la Iglesia naciente. Eran hombres de fe.